Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios. Habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único y el soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas y para juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabras de juicio, de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las por naturaleza no conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Padre, una vez más estamos delante de tu palabra. Y nosotros te rogamos tu auxilio, porque reconocemos, Señor, que nuestras mentes divagan, nuestras mentes se distraen, nuestras mentes, Señor, necesitan sabiduría e inteligencia. Y nosotros confiamos, Señor, que tú nos haces entender tu palabra y tu Espíritu viene a iluminar esa palabra y aplicarla a nuestras vidas para que estemos alertas, Señor. Padre, a estos falsos hombres que han entrado de manera encubierta, que han dañado, Señor, el testimonio de tu verdad y que han pisoteado la sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre, danos un corazón alerta, danos un corazón apresurado para poder entender lo que tú quieres decirnos en el día de hoy. En Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Antes de entrar de lleno a lo que acabamos de leer, yo quiero resaltar algo muy importante para que ustedes entiendan lo que estamos leyendo en el día de hoy. Nosotros estamos leyendo una epístola. A veces nosotros le llamamos la carta de Judas, pero nosotros no estamos leyendo necesariamente una carta, nosotros estamos leyendo una epístola. ¿Y cuál es la diferencia? La palabra epístola quiere decir, en griego viene de la palabra epistolé, y es una palabra que es muy común a una carta. Pero hay una distinción entre una carta y una distinción a lo que es una epístola. La carta, cuando se escribe una carta o la gente escribe una carta o los apóstoles escribían una carta, muy probablemente estaba dirigida a una sola persona y solo uno la leía. De manera que cuando se leía no necesariamente tenía que los demás en la iglesia hacerla partícipe y abierta a que los demás en la iglesia la leyeran. Sin embargo, cuando nosotros leemos las epístolas tenían la intención de que eso circulara por las iglesias y que eso se leyera en distintas iglesias y distintos lugares, a diferencia de una carta. Una epístola se tenía que circular a muchas personas con la intención de que el grupo fuera edificado y fuera consolado por lo que el apóstol le había escrito.
Así que nosotros estamos delante de una epístola. Esta es la epístola de Judas. ¿Por qué es una epístola? Porque es circulada en las iglesias para que se pudieran leer. Inclusive el Nuevo Testamento está dirigido por 21 de los libros del Nuevo Testamento son epístolas. 21 de los libros del Antiguo Testamento son epístolas. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y de esos 27 libros, 21 de ellos son precisamente epístolas para la iglesia, advirtiéndoles de alguna verdad o alguna necesidad importante en la cual la iglesia debía tener conocimiento. Y en el día de hoy estaremos viendo entonces la epístola de Judas de una manera expositiva, como se leía en medio de las iglesias. La leían completa y cada uno podía tener el sentido general de lo que estaba diciendo Judas. Y esa es la forma de nosotros de estudiar la Biblia. No podemos sacar un versículo de aquí, un versículo de allá y nosotros hacer un sancocho, como decimos en Puerto Rico, y entonces decir, mira, esto es para que tú te lo comas. No podemos sacar versículos aislados sin ver la intención del autor, el porqué del autor, el lugar donde el autor escribe, las intenciones por las cuales el autor escribe. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros al estudiar esta carta o epístola de Judas. ¿Quién era Judas? Antes de nosotros entrar en esto, ¿quién era Judas? Lo leemos en el versículo 1. Dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aquí nosotros vemos claramente quién era este Judas. Porque algunos pueden decir, bueno, ¿qué hace Judas después de haber traicionado a Jesús escribiendo una carta? Ay, yo no quiero leer esa carta porque esa es la carta del traicionero Judas. No, ese no es ese Judas. No estamos hablando de Judas Iscariote. Habían 6 tipos de Judas en la Biblia. Había un Judas que se llamaba Judas Tadeo. Había otro Judas que se llamaba Judas Iscariote. Había otro Judas que se llamaba Judas, hijo de Jacobo. ¿Y quién es el autor de esta carta? Precisamente Judas, hijo de Jacobo, el hermano del apóstol Santiago, que fue uno de los líderes más importantes y fuertes en la iglesia primitiva. Así que este es el Judas que nosotros estamos hablando. Judas es hermano de Jacobo, Santiago, y Jacobo era hermano ¿de quién? De Cristo. Así que Jacobo era precisamente hermano de Jesús en la sangre. Así que este Judas en el que nosotros estamos hablando es precisamente hermano de Jesús carnal. Este Judas era hijo de María, de igual manera que otros hermanos que tuvo Jesús, como Santiago, que también fue hijo de María. Así que Judas es hermano de Jesucristo, de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor, hermano de carne de Jesús. Pero mira qué interesante. Este Judas, que es hermano de Jesús, que es hermano de Jacobo, Santiago, de Santiago, que se decía también Jacobo. Mire qué interesante lo que nosotros podemos ver en la persona de Judas. Y él se llama Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. ¿Qué podemos notar nada más en estos versículos? Humildad. Este hombre no se estaba llamando, yo soy Judas, el hermano de Jesús. ¡Ja! Cuidado con quien te mete. Yo soy el hermano del Mesías. Pero aquí estaba diciendo precisamente Judas, yo soy siervo de Jesús. Yo soy hermano de Jacobo. Pero qué interesante notar en la palabra del Señor cómo él se identifica. Yo soy un siervo. Yo soy como dice en el griego, un doulos de Jesús. Yo soy un siervo de él. Dando a entender, mi vida, mi mensaje le pertenece a mi Salvador. Yo no hablo por mi cuenta. Yo no hago cosas por mi cuenta. Yo le pertenezco a un Salvador. Esto es un apóstol, un hombre que conocía
al Señor, conocía de cerca, porque no solamente era un discípulo de Jesús, él era también un hermano de sangre de Jesús, pero él se llama siervo. Él no estaba buscando títulos. Un pastor y un maestro que lleva su orgullo personal a la cruz y se llama a sí mismo, como dice la palabra del Señor: soy un siervo de Él. Esa palabra siervo es el original, es un esclavo de Él. Iglesia, un pastor, un maestro es un esclavo de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí somos esclavos de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esclavo? Un esclavo le sirve a su señor sin pedir nada a cambio. Un esclavo le sirve a su señor sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque es un siervo. Un esclavo no esperaba una paga de su amo. Solo un verdadero esclavo o siervo de Jesucristo puede estar interesado de manera verdadera en las almas de los hombres, porque sabe que está haciendo lo que Dios le mandó hacer. Los que no son siervos solo están interesados en su propio bienestar, en su propia satisfacción, en su propia vida. Pero aquellos que son siervos del Señor reconocen que para eso vivimos, para servirle a Él sin esperar nada a cambio, porque ya nos ha dado todo en la persona de Jesús. Continuemos leyendo los versículos del 1 al 3 de Judas. Ya hemos visto quién es Judas, quién es el autor de esta carta, cómo se llama y se distingue el autor de esta carta. Y ahora continuemos leyendo los versículos 1 al 3. Y Judas escribe, le dirige esta carta ¿a quiénes? A los llamados, dice su palabra, a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Se dice que aproximadamente esta carta se escribió entre el 67 al 80 después de Cristo. Y cuando Judas le está escribiendo, él tenía en mente que los que iban a recibir esto era la iglesia. Y mira cómo le llama a la iglesia. La iglesia son los llamados. La iglesia son los santificados. La iglesia son los guardados. Si tú eres un hijo de Dios, en medio de todas las advertencias de apostasía que va a comenzar a hablar Judas, él comienza a decirle a la iglesia: tengan confianza. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has sido comprado a precio de sangre, si tú fuiste lavado en la sangre del Cordero, si tú te has arrepentido y has creído en el Hijo de Dios como tu sustituto, yo quiero que tú sepas que tú eres un llamado. Tú has sido apartado por Dios y tú vas a ser guardado por Dios por la eternidad. Llamados, esa palabra llamados es lo mismo que él hizo con los discípulos, los 12 discípulos. ¿Quién los llamó? Vinieron donde Jesús diciendo: yo quiero servirte, o Jesús los llamó a ellos. ¿Quién te llamó a ti? ¿Tú quisiste venir o Jesús te llamó a ti? Nosotros somos llamados de Dios, como llamó a Mateo y le dijo: sígueme, y dejó la mesa de los impuestos y le siguió. De la misma forma llamó a los 12 discípulos, les llamó irresistiblemente y tuvieron que correr delante de su presencia. De la misma forma nos llamó a nosotros. Tú y yo somos llamados de Dios irresistiblemente por Él. Dice su palabra que también dice los santificados. La palabra santificado significa apartados para. Dios nos sacó para Él. Escuche bien, iglesia, Dios nos salvó de Él, nos salvó por Él y nos salvó para Él. Dios nos salvó de Él mismo porque Él estaba airado contra el pecador. Dios nos salvó para sí mismo, para que vivamos para su gloria. Y de esa misma manera Dios nos salva para la gloria de Dios. Nos salva de Él, nos salva para Él, por Él mismo, y nos salva para Él mismo. Eso es lo que significa la palabra santificado. Él te puso aparte para que tú seas un instrumento de la gracia de Dios para vivir para Él. Y tercero, dice su palabra, guardados por Él. Es decir, no hay nadie quien nos pueda arrebatar de la mano de nuestro Maestro. Ni la vida ni la muerte, ni principados ni potestades,
ni ninguna cosa creada, dice su palabra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos guardados por Él. Los creyentes estamos seguros, iglesia, en tiempos de apostasía. Pero mira cómo termina diciendo su salutación. Versículo 2: misericordia y paz y amor sean multiplicados. Iglesias, es Dios quien multiplica estas gracias en nuestras vidas. Es Dios quien puede poner en nuestras vidas más misericordia. Es Dios quien nos puede nos puede multiplicar en vivir en una abundancia de paz para con Dios en nuestra vida. Y es Dios quien puede multiplicar en nosotros el amor. Te falta misericordia, Él es quien la multiplica. Si te falta amor, Él es quien lo multiplica. Si te falta paz, Él es quien multiplica esa gracia en nuestra vida. Tú no puedes producir nada de eso. Tú no puedes producir más misericordia. Tú no puedes producir más paz en tu vida. Eso es un producto de la multiforme gracia de Dios en ti. Él multiplica eso en ti. Entonces Judas deseaba escribirle con un propósito en común. Ya lo saluda, ya distingue a aquellos que saluda y le deja claro quiénes eran ellos. Ustedes son ustedes, los llamados, los santos y los guardados. Que esa misericordia, esa paz, ese amor abunde de manera multiplicándose en sus vidas a través de Jesucristo. Pero yo quiero decirle ahora cuál es la intención por la cual yo le voy a escribir esta carta. Y la intención es que yo quiero que ustedes entiendan la común salvación que nosotros tenemos. La obra común de salvación que Dios ha enseñado a nuestras vidas, y advertirles que tengan mucho cuidado de las doctrinas falsas que pueden introducirse para distorsionar la común salvación que nosotros tenemos en la persona de Cristo. Por lo tanto, una de las motivaciones por las cuales escribe Judas esta carta es, número 1, para que conozcan la común salvación, y número 2, para que contendáis ardientemente por la fe. Y estaremos viendo las motivaciones por el cual Judas escribe esto. Vaya conmigo en el versículo 3. ¿Qué motivación Judas le escribe esta carta? Y dice: amados, una vez más le escribe con cariño. Esa era parte del vocabulario apostólico. Lo usa Juan, lo usa Pablo, lo usa Pedro, lo usa Judas. Amados, la iglesia es la amada del Cordero. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo, yo tenía mucho deseo de escribirle a ustedes acerca de la común salvación nuestra, pero me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Qué fue lo que motivó, iglesia, a que Judas escribiera esta carta? Primeramente, el amor. ¿Por qué fue el amor? Porque le llama amados. El amor que él tenía por ellos fue lo que motiva precisamente a Judas a escribirle a sus hermanos. Judas sabía, iglesia, que en medio de las iglesias y de la comunidad donde se encontraban ellos, se habían infiltrado entre las iglesias el error. Y Judas le dice: por el amor que yo les tengo a vosotros, amada iglesia, le dice, yo quiero que ustedes entiendan que ustedes tienen que contender por la fe. Ustedes no pueden estar como si las cosas estuviesen bien en todo lugar y como si todos fueran hermanos en Jesús. Judas les dice: contiendan ardientemente por la fe. Como pastor, Judas tiene la responsabilidad de hacerle discernir sobre esto. Y como pastor, todo verdadero pastor tiene que tener dos voces. Tiene que tener una voz para las ovejas y tiene que tener otra voz para los lobos. Con una alimenta, exhorta, edifica, y con otra reprende y apedrea a aquellos que no son de rebaño de Jesús. Y Judas quiere hacerle ver, quiere hacerle discernir, porque tal vez las ovejas a veces no pueden discernir.
A veces las ovejas no se dan cuenta cuando viene el lobo, pero este hombre tuvo la valentía de denunciar a aquellos apóstatas que estaban entrando a la iglesia de Jesucristo. Tuvo el denuedo para hacerlo. Y le dice: contiendan ardientemente por la fe. ¿Qué significa contender ardientemente por la fe? Quiero decir primeramente lo que no significa primero contender ardientemente por la fe. No significa buscar problemas. Contender por la fe no significa ser contencioso, eso es muy diferente. Porque Pablo le escribe a Timoteo y le dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amables para con todos. Así que contender por la fe no significa ser contencioso, ni estar buscando problemas con la gente, ni estar insultando a la gente, ni estar faltándole respeto a la gente. Contender no quiere decir ninguna de esas cosas. ¿Y qué quiere decir entonces, pastor, contender por la fe? ¿Qué quiere decir que nosotros contendamos? Y no solamente que contendamos ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Significa precisamente que luchemos a favor de la causa de Cristo. El contender es una lucha. Cuando tú estás luchando por algo, cuando una persona, como sucede cuando en nuestro cuerpo entra un virus, las células mismas, el sistema inmunológico comienza a pelear, comienza a luchar para que las otras células no se apoderen del cuerpo. Hay una lucha interna en el sistema inmunológico entre las células buenas y el virus que está entrando en el cuerpo. Eso es lo que significa contender por la fe, luchar por la causa de Cristo como un buen soldado. ¿Y cómo luchamos por la causa de Cristo como un buen soldado? Número uno, cuando compartimos el evangelio de Jesucristo. Cuando estamos predicando la verdad del evangelio, nosotros estamos contendiendo, estamos luchando contra esas falsas doctrinas que están entrando encubiertamente en medio de la iglesia. Mientras la palabra es predicada, estamos haciendo una defensiva de la verdad de Dios, la columna que Dios puso como iglesia, a que la mentira no entre en medio de la iglesia. Eso es luchar por la fe. Predicando el evangelio de Cristo, presentando defensa una vez dada a los santos. Y mira esa palabra que utiliza Judas, una vez dada a los santos. ¿Qué fue lo que se le dio a los santos de una vez y por todas? Número uno, la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que se le dio a los santos una vez y por todas? La salvación de Cristo, la justificación por medio de la fe, la gracia de Dios. La sola escritura se le fue dada una vez dada a los santos. Es decir, después de saber, ya no tenemos que esperar otra cosa. Por eso es que no se necesita más revelación de la Biblia. No necesitamos una nueva y fresca revelación. ¿Por qué? Porque dice Judas, esta fe le fue dada de una vez y por todas. Tú no tienes que esperar algo nuevo. Esta fe la tenemos ya en la palabra de Dios. No necesitamos nada más. Una vez y para siempre. No necesitamos otra revelación. Una vez y por todas. Por lo tanto, iglesia, cuidado con los apóstatas, que para el beneficio de ellos toman la palabra de Dios como una fuente de ganancia y niegan y abandonan lo que ya ha sido dado una vez a los santos, y comienzan a torcerlo y comienzan a quitarle a la Biblia y comienzan a añadir a la Biblia. Cuidado con ese tipo de apostasías. Miremos algunas señales de estos falsos maestros. Contendamos por la fe, predica el evangelio, sé fiel a la palabra del Señor, mantente en las doctrinas una vez dadas, centrados en lo que es la obra de regeneración, del nuevo nacimiento, de la justicia de Dios por la fe. No es negociable, de la sola escritura, no es negociable. Contiende por eso. ¿Y cómo? Enseñando la verdad. Enseñando la verdad. ¿Cuáles son unas señales de estos apóstatas? Señales de los apóstatas, falsos maestros que ya están dentro. Judas comienza a describirlas. Versículo 4. Mira lo que dice.
Porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? ¿Qué dice la Biblia? Encubiertamente. Hermano, no espere que un falso maestro venga diciéndole: yo soy un lobo, yo soy un falso, yo soy un mentiroso. Viene de manera encubierta. ¿Ustedes han visto alguna de las series donde están los policías, los detectives encubiertos? Lo primero que ellos hacen es que te hacen pensar de que son tus amigos. Ellos te hacen pensar de que son íntimos, de que tú puedes confiar en ellos. Tú no sospecharías de que esas personas son gente encubierta que están ahí para, tal vez, el ladrón piensa que lo va a traicionar, pero está haciendo su trabajo conforme a la ley. Pero no es algo que tú puedes ver a simple vista. De la misma forma sucede con los falsos maestros. Los falsos maestros vienen de manera encubierta, vienen disfrazados, vienen con lenguaje espiritual, usan la Biblia, te hablan de Jesucristo, te hablan del Espíritu Santo. Son encubiertos, dice su palabra, los que desde antes habían sido destinadas para esta condenación. Nosotros sabemos que Dios es soberano. Nosotros sabemos que Dios tiene el autor. Él es el autor de todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Y a unos creó para salvación y a otros para condenación. Para uno mostrar su gracia y para otros mostrar su ira. Y eso no hay duda de eso. Él es soberano. Pero en el original lo que dice esta palabra es: de los que antes se escribió que serían condenados. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se escribió acerca de los falsos maestros y que ellos iban a ser condenados. ¿Cómo son ellos? ¿Cuáles son sus señales? Dice su palabra que son hombres que no son hermanos nuestros en Cristo. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Te hablan de la gracia. Sí, la gracia de Dios aquí, la gracia de Dios allá. Pero no dice su palabra que la convierten en libertinaje de la gracia de nuestro Dios. Y niegan al único y soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Estos hombres están dentro de la iglesia. Estos hombres son falsos hermanos. Esta gente son lobos rapaces vestidos de ovejas, falsos profetas, dice la Biblia. Parecen, hermanos, parecen predicadores que predican la Biblia, pero cabe señalar lo que dice Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3 y en el capítulo 2 de la epístola, la segunda epístola de Pedro. Él habla igualmente que Judas, y se dice que probablemente Judas se escribió primero que primera y segunda de Pedro. Y que estas palabras que utiliza Judas aquí, Pedro aquí, él las tomó precisamente de la carta de Judas. Y Pedro dice que estos herejes son destructores, son sensuales y con su avaricia explotarían con palabras falsas. Pedro le llama animales irracionales, arrogantes, vanidosos, burladores. Eso es lo que Pedro advirtió. Y eso que Pedro advirtió, ahora Judas le está diciendo que ya está sucediendo. Estos hombres ya habían entrado de manera encubierta a la iglesia. Hombres que estaban convirtiendo la gracia de Dios en un libertinaje. No importa, hombres que son sensuales. Hombres que te hablan de una práctica de pecado como si fuera nada. Abiertamente, estos son predicadores del día de hoy. Y hay muchos que están entrando de manera encubierta a la iglesia, y la iglesia no se está dando cuenta y se está comiendo todo ese veneno que le están vendiendo a través de las televisoras, a través de la radio, a través de muchos púlpitos que llegan a escuchar este tipo de mentiras, herejías y errores. Mucho cuidado, iglesia. Cuidado con lo que escucha. Guardados de los falsos profetas que toman y mezclan la verdad con la mentira. Un error siempre va a contener una medida de verdad, pero no toda la verdad. Con una pequeña gotita de mentira tú no te das cuenta. Si yo estoy haciendo una comida
y de momento la cuchara que yo estaba echándole el sofrito, el condimento al arroz, tenía una pequeña gotita de pupú del perro. Tú no te vas a dar cuenta, pero te la comes. ¿Por qué? Porque no viste el pupú del perro. Es más fácil engañarte con algo pequeño que te va a hacer daño más adelante, pero tú no te vas a dar cuenta. De igual forma, yo le puedo decir a usted, mire, yo tengo 38 años y usted tal vez se lo crea. Si le digo, mira, tengo 39, todavía me lo cree. ¿Por qué? Porque está cerca de mi edad. Tengo 31 años. Pero si le digo tengo 35, tengo 39, tengo 29, ya usted está sospechando. Si le digo tengo 20, usted dice, este muchacho no tiene 20 años, pero es más fácil yo engañarlo a ustedes con una edad cerca que se parezca a la verdad, pero es una mentira. De lo mismo sucede con los falsos maestros. Van a comenzar con cosas pequeñas, disfrazadas, un poquito de Biblia por aquí, un poquito de Biblia por allá, pero en medio de esas dos verdades yo escondo mi pequeña gota de pupú, mi estiércol en medio de esas dos verdades. Alguien bien dijo, la mejor forma de esconderse una mentira es en medio de dos verdades, porque ahí no se da cuenta. Esa es la mejor forma de esconderse una mentira, en medio de dos verdades. Así es que se mezcla la herejía, por medio de la verdad y la mentira mezclada, para que las personas puedan tomarla como algo atractivo. La herejía no es algo que a ti no te llame la atención. Los que hemos caído en algún tipo de herejía viene de una manera sensual, viene de una manera atractiva. No piense que es algo fácil de detectar. No piense que la herejía es algo que, bueno, todos nos daremos cuenta cuando sea alguna herejía o no. Si tú no tienes los sentidos espirituales bien despiertos, si tú no sabes trazar la palabra de Dios de manera correcta, hermanos, es muy fácil que cualquier mentiroso, charlatán, impostor, falaces del evangelio vengan a nosotros a engañarnos. Y eso es lo que estaba sucediendo en el tiempo que Judas escribe esta carta. Estos hombres se creían superiores, dice la palabra. Bajo el pretexto de alimentar el espíritu, ellos le debían dar riendas sueltas a los deseos de la carne. Eso es lo que decían estos falsos maestros del tiempo de Judas. Había un total libertinaje, lascivia. Habían convertido el cuerpo de Cristo en un circo. Payasos entreteniendo a los demás, eran impíos y estaban no en el mundo, estaban ¿dónde? Estaban en la iglesia, estaban en medio del cuerpo de Cristo, estaban en medio de las ovejas, pero no eran de la iglesia. Estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. Y Judas advierte de la doctrina y la conducta equivocada de estos hombres. Mucho cuidado. Yo quiero presentarle algunos ejemplos. Pásame mi celular, por favor. Pásame mi celular. Yo quiero presentar algunos ejemplos, y ahí va a salir en pantalla algunos ejemplos de lo que la enseñanza moderna y los falsos maestros modernos nos han vendido a nosotros en las últimas generaciones y las últimas décadas, y la gente se lo ha comido como si fuera doctrina real, cuando es una falsa doctrina. Hombres impíos que han corrompido la verdad, hombres impíos que han venido a la iglesia a dañar la verdad, y mucha gente y muchos seguidores van detrás de estos hombres. Estas son palabras citadas de manera textual. Usted puede ir a la internet y buscar sus sermones en YouTube, puede buscarlo en cualquier parte de las redes sociales, y ahí está. Esto no es algo, una falacia inventada. Son palabras sacadas de estos falsos maestros modernos en el día de hoy. Lo que dice la palabra del Señor, que son sensuales, carnales, que toman la gracia de Dios como libertinaje, en el día de hoy están en medio de la iglesia. En el día de hoy se han infiltrado y han predicado tal vez en algunos altares de esta ciudad.
altares de hombres. Mira lo que dice este hombre, muy conocido en el día de hoy. Somos dioses y Jehová Junior. Estos son lo que la palabra del Señor dice, que son hombres que han entrado de manera encubierta, los que desde antes habían sido destinados para esto. Son hombres impíos, pero están predicando en las iglesias, están predicando en las televisoras, tienen miles o millones de seguidores en su Facebook, 2, 3 millones de gente que sigue a estos falsos maestros y que dan su vida por ellos, defienden más a los falsos maestros que a Cristo. Este hombre sigue diciendo, Dios es Michael Jackson y no se sabe lo que es. Preguntó en una vez, ¿quién no ha consumido marihuana alguna vez? Ay, hermano, no sabe lo que se perdió. Lo que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Dice, Dios me ha dado una nueva revelación mucho mejor que la Biblia. Esto lo dijo un hombre muy conocido en Guatemala llamado Cash Luna. Muchos que lo siguen, muchos que han ofrendado y han dado dinero cuando estos ladrones van en la televisión y le dicen que pacte para que sane a su hijo. Ladrones encubiertos detrás de un púlpito para robarle el dinero a la gente. Y la gente dice amén. Y la gente no, eso es un ungido de Jehová, no hable de ellos. Judas dice, contiendan ardientemente por la fe y tengan cuidado de que si ustedes dejan de predicar el evangelio, estas falacias van a comenzar a entrar en medio de vosotros. Mira lo que sigue diciendo otro. Si tú quieres recibir de Dios, paga primero. Así como pagas a una prostituta. La prostituta solo te abre las piernas por dinero. Así mismo Dios te dice, no te voy a abrir las piernas por nada, por palabras bonitas, a menos que primeramente no pactes, sino de hombres que han tomado la gracia en libertinaje. Y dice su palabra que son sensuales. Este tipo de hombre, lo está diciendo de manera textual. Dice, Dios no te va a abrir las piernas si tú no pactas con Él. Iglesias que tienen miles de gente siguiendo a este falso. Eso está ahí en la internet, lo puede buscar. Lo estoy citando tal y como está y como lo dijo en la predicación. Dice, no te metas conmigo ni con mi iglesia. Hay una unción sobre mí de decretar juicio sobre mis enemigos. Guillermo Maldonado, que está en Miami, un hondureño donde tiene miles y cientos de seguidores en el día de hoy. Que tal vez usted lo ha escuchado, que tal vez usted lo ha visto en la internet. La Biblia le llama a estos hombres lobos rapaces, vestidos de oveja, que han entrado de manera encubierta a la iglesia. Otro de los famosos televangelistas que dice, yo recibí una unción ultratumba y yo maldigo a todo aquel que se interponga en mi ministerio. Benny Hinn. La esposa de este famoso conocido Guillermo Maldonado dice unas cosas que yo ni las voy a decir aquí porque suenan tan vulgares, suenan tan ofensivas que ni las voy a leer. Otra de las falsas profetas del día de hoy, la famosa Ana Méndez, la que dice que los billetes de 500 y los de 1000 por acá, aquí los veo, 500 aquí, 1000 por acá. Voy a hablar a los billetes. No se rían, los billetes están hablando. Yo soy tu amo. Y le habla a los billetes y los billetes, se ponen los billetes en sus oídos y los billetes le hablan. Mujeres, hombres, predicadores, engañadores. Otro conocidísimo en Puerto Rico dice, tú puedes alcanzar las metas sin Dios. Yo sueño con tener mi propio jet privado. Tienen que entender que para que sus sueños se hagan realidad, yo debo realizar mis sueños primero. Otoniel Font. O tiene un templazo allá en Puerto Rico, millones de dólares, gente engañada dando su dinero a estos falsos. Podemos seguir muchísimo más. El gerente general de la telecadena Enlace dice,
dinero primero y cosas después. Esa es una ley aquí en Enlace. Dinero primero y cosas después. De acuerdo a tu deuda está tu semilla. No ofendas a Dios. Aquellos que están esperando la venida de Cristo, mejor es que se deshagan de sus maletas. Jonás González. Y una de las falsas sectas creadas en el día de hoy, como los G12, dice: yo tengo la última y nueva generación y nueva revelación, perdón. Y el que no va de acuerdo a esto no está en nada. Si tú quieres nacer de nuevo, tienes que venir a un encuentro G12 y creer que Jesús, y creer en Jesús no es suficiente. Si tú quieres ser pobre, está bien. No me llega lo demás. Si tú quieres ser pobre, está bien, pero Dios me llamó a ser rico. César Castellano. Estos son los tipos de hombres que habla Judas. Hombres que han entrado de manera encubierta a la iglesia y la iglesia le está aplaudiendo y se está yendo detrás de ellos. Mucho cuidado. Vamos a mirar estos ejemplos de juicio que nos recuerdan que cualquiera puede caer en esta falsedad si no está firme en la fe dada a los santos. Mira lo que dice el versículo 5 de Judas. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos ahí por ejemplos, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas utiliza una ilustración para hacernos ver el cuidado del cuidado que debemos tener acerca de la apostasía. Y utiliza tres cosas para mostrarnos esta ilustración. Hace un recuento del pasado, de Egipto, de los ángeles caídos y de Sodoma y Gomorra, que negaron y que apostataron la fe en Dios. No fueron regenerados que se apartaron, fueron renegados que se apartaron, que estaban fuera de, eso es lo que significa la palabra apostasía, fuera de. Y el resultado de uno de ellos fue Egipto. Miremos el primer ejemplo que pone Judas. Judas dice: cuidado, porque así fueron los de Egipto. Trae un recuerdo a los israelitas que salieron de Egipto, pero no fueron fieles ni fueron obedientes, sino que perecieron por su incredulidad. Cruzaron el Mar Rojo, vieron los milagros, pasaron al otro lado de la tierra prometida y Dios tuvo que acabar con ellos porque eran desobedientes, eran apóstatas. Estaban con el pueblo de Dios, convivían con el pueblo de Dios, predicaban con la gente del pueblo de Dios, pero no eran fieles, no amaban la palabra de Dios, eran rebeldes e incrédulos. Cuidado, estar en la iglesia, predicar la Biblia, no te hace a ti un hijo de Dios. Miremos a los que salieron de Egipto. Número 2, lo elevó más grande. Los de Egipto, dice, ahora miremos a los ángeles caídos. Mira a aquellos ángeles que ellos menospreciaron la bondad de Dios. Dice, abandonaron su primera vocación, su primer llamado. En otras palabras, abandonaron el puesto asignado por Dios a ellos y ahora están sumidos en castigo de oscuridad. Aquellos ángeles, iglesia, que estaban delante del trono de Dios diciéndole: santo, santo, santo. Aquellos que veían la gloria de Dios, aquellos que habían experimentado la santidad de Dios, se rebelaron contra Dios. Si los ángeles tenían ese peligro, tuvieron ese peligro, Judas nos dice, ¿cuánto más nosotros? Aquellos, todavía no hemos visto los milagros que ellos vieron en Egipto y eran incrédulos. Todavía no hemos visto la santidad que vieron los ángeles y eran incrédulos y se rebelaron contra Dios. Y tercer ejemplo, utiliza Sodoma y Gomorra, el vivo ejemplo de lo que sucede a los que dejan a Dios.
Una ciudad que había dejado a Dios para seguir su lujuria, su naturaleza siendo destruido por el fuego. Su naturaleza en el sentido de que dejaron el afecto natural de hombre con mujer, mujer con hombre, y se entregaron a la lascivia, y Dios los destruyó con fuego. Hasta el día de hoy la ciudad de Sodoma y Gomorra está en azufre. Cuidado, estos ejemplos nos hablan de lo débil que somos. Estos ejemplos nos hablan de lo alerta que debemos estar, contendiendo por la fe, no sea que en nosotros haya un corazón incrédulo apóstata. Quiero terminar con el carácter de los apóstatas. El carácter de los apóstatas. Mire lo que dice el versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, mira cómo le llama a estos apóstatas, ellos son soñadores. Tengo un sueño de parte de Dios. Tengo una revelación de parte de Dios. Eso es lo nuevo, lo genuino que Dios me ha dado. Estos son soñadores. Esto es parte de lo que caracteriza a los apóstatas y a los falsos maestros. De su palabra mancillan la carne. La mayoría de estos falsos maestros de alguna u otra manera terminan en algún pecado sexual. Mancillan la carne, rechazan la autoridad, dice su palabra, y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman, hablan cosas elevadas, de ángeles aquí, de principados allá, de atadura aquí, de liberación allá. Estos son la gente que habla Judas. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Son los que se pasan peleando con demonios. Demonio, te largas de aquí. Demonio, te ato. Demonio esto y demonio lo otro. Sin vergüenza, te aplasto la cabeza, desgraciado. Estos son los que dice su palabra, blasfeman de las potestades superiores. Hablan lo que no saben. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés. Dice que es muy probable, no se sabe hasta el día de hoy qué pasó con el cuerpo de Moisés. No hay una tumba, no había un lugar. Se dice que Dios probablemente se llevó al cuerpo de Moisés y lo desapareció. ¿Por qué? Porque el hombre es tan idólatra. El hombre es tan perverso que muy probable hubiesen encontrado al cuerpo de Moisés y hubiesen hecho un ídolo de Moisés. Hubiesen vendido sus... Si con menos que eso, dicen que tiene la astilla de Jesús, o dicen que tiene la rosa de Sarón que sana, el aceite bendito, y hacen cuanta cosa hay de negocio y de idolatría con cosas que a saber si son verdad o no. El agua bendita de Jerusalén. Imagínense que hubiesen hecho con el cuerpo de Moisés. Lo hubiesen idolatrado. De manera que no se sabe qué pasó con el cuerpo de Moisés, pero hay una historia que está hablando aquí que probablemente se saca del libro de Enoch. Y dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, mira lo que hizo este arcángel. Esto es arcángel contra querubín. El arcángel Miguel estaba contendiendo ¿con quién? Con el diablo. Y si el diablo, Satanás, era un querubín. De manera que habían diferentes rangos de autoridad que estaban luchando aquí. Y el arcángel Miguel, que tenía una autoridad superior a todos los ángeles, y estaba contendiendo con el diablo, disputando con él, por el cuerpo de Moisés. Mira lo que dice su palabra, iglesia. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Él no estaba diciéndole, diablo, te reprendo, diablo, te largas de aquí, diablo, yo te ato con el nudo marino y con todos los nudos habidos y por haber, diablo. No. ¿A quién le dijo? Yo no voy a contender contigo, yo no voy a pelear contra ti, yo no voy a maldecirte. Así que, hermano, usted estar peleando con el diablo no es bíblico. Dios no nos mandó a tener una pelea con el diablo. Sino que le dijo, siendo Miguel, hermanos, ¿qué usted piensa que tiene más poder, el arcángel Miguel o tú?
¿Quién cree que tiene más poder? Si el arcángel Miguel se llega a aparecer aquí, nosotros quedaríamos como muertos. Son autoridades superiores dadas por Dios, con una autoridad dada por Dios, que estaba luchando contra Satanás. Y este hombre no se atrevió a hablar palabras de maldición contra Satanás, sino que le dijo, ¿qué le dijo? El Señor te reprenda, porque él tenía conocimiento de la autoridad que Dios le había delegado y hasta dónde la había delegado. Quien tiene autoridad sobre ti se llama Dios. Satanás, que Dios, que el Señor te reprenda a ti. Así que quien puede reprender a Dios y quien puede reprender a Satanás y quien tiene la autoridad sobre Satanás se llama precisamente Dios. No estemos peleando. Pastores, que Dios me dio un ministerio de pelear con demonios. Yo no veo ese ministerio en la Biblia. Yo tengo un ministerio de exorcizar a la gente. A los únicos que yo veo echando fuera demonios en la Biblia se llaman los apóstoles. Y no estaban peleando con demonios. Le daban una palabra y el demonio salía. Lo único que yo veo peleando con demonios en el sentido de decir sal fuera y salían era Jesús, que tenía una autoridad por encima de todas las cosas porque él era Dios. Pero fuera de ahí yo no veo ninguna persona reprendiendo demonios. No veo ni una sola persona en el Antiguo Testamento reprendiendo demonios. No veo ninguna persona en el Nuevo Testamento fuera de los apóstoles y fuera de Jesús de echar fuera demonios. Y pastor, y nosotros no podemos pelear con los demonios y reprenderlos y maldecirlos, echarles fuera y pisarle los cachos. No. ¿Y qué tenemos que hacer? Que el Señor te reprenda. Predícales el evangelio. Exhórtales con el evangelio. Muéstrale la obra de la cruz. Y pastor, si viene un endemoniado aquí y está echando espuma por la boca, ¿qué nosotros hacemos? Comenzamos a hablarle a esa persona el evangelio, a clarizar su mente y que el Señor reprenda todo demonio que tenga en su cuerpo. No nos mandó a nosotros a pelear con demonios. Sujetaos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo? Sujetándote a Dios y él huirá de vosotros. Él huirá. Si tú estás sometido a Dios, si su vida está sujeta a Dios, si tu vida está conforme al corazón de Dios, nosotros no tenemos que tenerle miedo a ningún demonio. Porque mi vida está cubierta en la sangre de Cristo. Y el evangelio que mora en mi corazón es poder de Dios, para que cuando yo hable esas palabras, cuando yo ore por esa persona y le diga, Señor, reprende todo espíritu de demonio que pueda haber en esta persona, estamos sujetos y sometidos pues a Dios, y el diablo huirá de nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que hacen estos falsos maestros? ¿Qué es lo que hacen estos falsos apóstoles? ¿Qué es lo que hacen estos apóstatas? Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuanta cosa no conocen. Se pasan hablando de ángeles, de demonios, de principados y potestades. Cosas que Dios nunca nos mandó entrar ahí. Dios nunca nos mandó entrar a estudiar demonios. Hay gente que conoce más de demonios que de Cristo. Hay gente que conoce más de los rangos de demonios que de la palabra de Dios. Y te los pueden describir cómo operan los demonios, pero no sabe cómo opera la gracia del reino. Así hay muchos. Así son los falsos maestros, los que blasfeman de cuanta cosa no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales. Eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Judas, lo está diciendo Pedro. Esta gente se corrompe como animales irracionales. Aquellos que no piensan, aquellos que no actúan conforme a la sabiduría de Dios. Vemos claramente lo que está diciendo el apóstol. En los versículos 8 y 9 vemos que luego de refrescarle la memoria a los lectores de lo que sucedió anteriormente, cómo se habían apartado del Señor, ahora comienza a decirle, estas personas que dicen tener visiones, estas personas que dicen hablar y mancillar su carne y hablar de cosas elevadas,
Cuidado con ella. Tengo una visión de parte de Dios. Tengo un sueño de parte de Dios. Tengo tal cosa de parte de Dios. Cuidado. Porque esta gente no se sujeta al fundamento una vez dado a los santos, que es la Escritura. El cimiento ya establecido de una vez y por todas. No se sujetan a la Biblia. Dice que mancillan la carne, eran sexualmente inmorales, lo que está hablando Judas. Y detrás de muchos de estos falsos maestros son los que la misma palabra dice que van a las casas de las viudas y las extorsionan. Son la gente que está predicando, pero con los ojos lascivios, llenos de inmoralidad, llenos de lujuria. Rechazan la autoridad de las Escrituras y rechazan a Cristo. Blasfemian, critican los que se querían mantener dentro del marco de la ley. Blasfemaban contra ellos. Es que tú no tienes revelación. Es que tú no nos sigues. Es que a ti te falta llegar a un nuevo nivel de espiritualidad. Te falta más revelación. Te falta profundizar más en estos niveles. Y tú vas a ver siempre que en estos falsos maestros algo que los caracteriza es hablar de nivel. Nivel 1, el nivel 2, niveles de unción, niveles de fe, niveles de prosperidad, niveles de nueva dimensión, multiniveles. Y critican a aquellos que no se sujetan a ello. En resumen, estos falsos maestros repudian y rechazan el orden establecido por Dios. No quieren sujetarse a nadie, pero quieren que se sujeten a ellos. Esto abunda. Pastor, ¿y aquí en Salt Lake City abunda? Claro que sí. Me decía el hermano, uno de los hermanos aquí en estos días, unas iglesias por aquí cerca, aquí cerquita de donde nosotros vivimos, tiene un caso en corte grandísimo con una demanda millonaria. Y todo el dinero que le habían robado a esas personas, le están diciendo que ahora se los devuelva. Y uno de los hermanos que está aquí dio dinero y dice, déjame ver si me devuelven en esa demanda el dinero que yo invertí ahí. Eso está aquí cerca, eso está por todas partes. Muchísimo cuidado, que la palabra del Señor nos está exhortando a que contendamos ardientemente por la fe. Mira lo que dice la palabra y termino con estos dos versículos. Dos versículos que nos muestran lo que dice Judas. Son soñadores, son hombres que dice que tienen visiones, son hombres que mancillan la carne. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al 5. Deuteronomio 13, versículo 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. Eso hay mucho. Eso es lo mismo que dice Judas. Son soñadores. ¿Y qué tenemos que hacer, pastor, con los soñadores? Mira lo que dice la palabra. Dice, levantar en medio de ti un profeta, un soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Lo que nos venden el día de hoy. Tengo la super extrema mega y ultra unción. Y te anunciaren señales y prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos, mira lo que le profetizaba y mira lo que hace el falso profeta, siempre te va a llevar a falsos dioses. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Dice su palabra, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice, iglesia? No darás oídos a las palabras de tal profeta. No veas esa basura en la televisión. No los escuches, son sensuales. No des oídos a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Y pastor, ¿para qué Dios deja? ¿Para qué Dios permite? Si Dios es un Dios soberano, si Dios es un Dios todopoderoso, si Dios es un Dios que cuida su iglesia y que ha prometido que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, ¿por qué Dios permite estos soñadores dentro de la iglesia? Porque Dios los usa. Mira lo que dice su palabra. Jehová vuestro Dios os está ¿qué? Probando, para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Para eso Dios los deja ahí. Para eso Dios permite que se infiltren. Porque por medio de eso se conoce a los falsos convertidos
y se conoce a aquellos que van en pos de los falsos. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, dice el Señor. A Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escuchar su voz, no a estos falsos. A Él serviréis, a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto. Si en el día de hoy todavía esto se estuviera cumpliendo, hermanos, hubiera una masacre de profetas. Tal profeta y soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. Y le llama rebelión a llevarlo en pos de otros dioses. De Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese, y así quitarás el mal en medio de ti. Claro versículo como parte de la aplicación del sermón, como parte de nuestra acción al sermón, cómo debemos actuar en medio de esta generación que nos ha tocado de vivir, de profetas falsos en medio de las iglesias. Y con esto concluyo. Jeremías capítulo 23, versículo 28 al 32. Con esto cerramos este estudio, esta predicación del día de hoy, viendo lo que nos dice Jeremías acerca de estos soñadores que habla Judas, acerca de estos burladores, acerca de estos apóstatas. Dice su palabra: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, que dice, cuente mi palabra verdadera. Aquel que tiene un sueño, déjalo que cuente su sueño, deja que diga del sueño que tuvo. Pero aquel que fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Mira qué tremendo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿Cómo le llama a los sueños? Paja. Eso es paja delante de Dios. Pero no es el trigo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. La hurtan. Toman la Biblia para hurtar, dice Jehová. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Son los que le dicen: Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te quiere prosperado, bendecido y en victoria. Dios te llamó a triunfar. Dios te llamó a llegar a lugares grandes. Dios te llamó a llegar a la luna, a Marte y a Júpiter. Esos que te endulzan, que tú dices: wow, qué bien me siento. Dice su palabra: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan con sus lenguas y te dicen: Él ha dicho, así dice el Señor. Pero he aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras, con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a mi pueblo, dice Jehová. Yo no les envié a tal profeta, yo no les envié a tal pastor. Y pastor, ¿cómo es que llegaron ahí? Se pusieron a sí mismos, pero yo no los mandé a predicar, yo no les mandé a profetizar. Ningún bien hicieron a mi pueblo, dice Jehová. No fueron puestos por el Señor. Son falsos que han entrado de manera encubierta. Y cuidado, porque cuando nuestros corazones están en comezón de oír, se va en pos de ello. Cuando tiene comezón de diga: es que yo quiero que me digan que yo soy un campeón. Yo quiero que a mí me digan que a mí me va a triunfar todo. Yo quiero que a mí me digan que todo me va a salir bien. Yo quiero que me digan que puede ser que una enfermedad toca mi puerta, que puede ser que el sufrimiento toca mi puerta. Yo no quiero que me digan esas cosas. Yo quiero que me hablen cosas bonitas, que todo me va a salir bien en esta vida. Cuidado, que si tu corazón va en pos de esas cosas, Dios te puede entregar a esos falsos. Iglesia, examinemos nuestros corazones
examinemos de que no haya señales de apostasía en nuestros corazones. Y guardémonos de estos falsos hermanos y lobos rapaces que han entrado encubiertamente a la iglesia. Preparados como atalaya del Señor, como soldados de Jesucristo, en medio de esta invasión que nos ha tocado vivir. Póngase de pie. Vamos a orar a nuestro Dios.